Todos sabemos que Nicaragua es vulnerable ante los riesgos y desastres. ¿Vos ya estás preparado? ¿Conoces cuáles son las causas? ¿Cuáles son los tipos de amenazas que existen? ¡Prepárate! El programa que te informa, orienta y brinda las herramientas para reducir los riesgos ante los desastres. Y provocados por gente que no está preparada. ¡Prepárate! Una producción de la Universidad Centroamericana con el apoyo de la Cooperación Suiza en América Central. Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más. Hola, ¿qué tal? Les saluda Freddy Ríos, te damos la bienvenida a Prepárate. Me acompaña, como es de costumbre, Margarita Dávila. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien, Freddy, gracias. Aprovecho para saludar a los que están en sintonía de Prepárate. Pero, ¿nos podés brindar un adelanto de lo que abordaremos en la entrevista central? Por supuesto que sí. Tendremos de invitado nuevamente al doctor Armando Ugarte, experto en reducción de riesgos ante desastres y adaptación al cambio climático, quien nos compartirá información acerca de cómo identificar las amenazas y qué medidas debemos tomar para reducir los riesgos. También en esta emisión les presentaremos Biodiversidad, el tesoro más precioso, una producción de nuestros amigos de Radialistas Apasionados. Antes, los dejamos con el siguiente tema musical y después continuamos con más de Prepárate. No voy a hablar de bailes ni del dolor de amor, ni de lo que se habla siempre en una canción. Voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión. No es ilusión, la tierra entera está cambiando. Será mejor que nos vayamos preparando. Ese bello nevado que el río alimentó perdió su blanca cima, la nieve se secó. Debemos prepararnos y poder ayudar a quienes sufrirían hambre y enfermedad. La polución es un veneno, la atmósfera está alterando y los valles se están secando. Y así el calor, por el efecto invernadero, el agua está evaporando. Yo que nunca lo imaginé, no pensé que lo iba a ver. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debes escapar. Prepárate. Maggie, ¿vos sabes cómo identificar las amenazas en tu localidad? Más o menos. Por ejemplo, cuando llueve mucho, sé que tengo que alejarme de los cauces. Ajá. El doctor Armando Ugarte, experto en reducción de riesgos ante desastres y adaptación al cambio climático, nos detalla cómo identificar esas amenazas y qué medidas podemos tomar. Yo diría que hay un esfuerzo creciente de que en cada rincón de nuestro país existan los estudios de amenaza correspondientes. Bueno, si en caso de existir el mapa, pues estudiarlo, aplicarlo, asimilarlo, si hay fallas geológicas o si hay otro tipo de es importante saber que aunque no existe un mapa, todo lo que es el territorio de Nicaragua, más fuertemente la costa del Pacífico, pero que cubre todo el territorio, está propenso a sufrir sismos porque las placas Coco y Caribe, situadas como a 100 kilómetros de la costa del Pacífico nuestro, están chocando constantemente. Hay que tener claro que ese fenómeno es permanente, que va a estar siempre. Entonces, ante eso, es importante que se construya bien, como enfatizo.
Ahora, la amenaza de deslizamiento, por ejemplo, igual, si hay estudios, pues puedes estudiarlo y aplicarlo, pero si no hay una medida muy sencilla que se puede ver si una ladera está moviéndose. El deslizamiento es un movimiento lento, a veces es repentino, como el caso del calcita que llovió mucho, o un sismo puede provocar también un derrumbe, pero muchas veces no, muchas veces es lento. ¿Y cómo se identifica? Si hay árboles en la ladera, el árbol se va poquito a poco como ladeando, ¿no? Entonces cuando el árbol ya va perdiendo su verticalidad, o sea, ya no está para arriba vertical, sino que está ladeándose poquito a poco, ojo, eso es algo que está indicando que el terreno se está moviendo. Y eso puede ser en un mediano o largo plazo, pues, que ha sido 3, 4, 5 años más. No. Bueno, el campesino sabe que cuántos años tiene de vivir ahí, sabe qué árbol nació vertical. Claro, hay árboles torcidos, pues, naturales. Pero yo no hablo del natural, hablo del que se está ladeando por efecto del deslizamiento. Pero parece una medida importantísima. Otra medida, por ejemplo, de que podría haber algún hundimiento, por ejemplo, a veces hay en las letrinas o en los pozos, a veces hay un suelo que se llama, imagínense un suelo como una masa flotante, pues. Y un factor importante que los campesinos lo conocen. Se le pregunta a alguien, miren, ¿y a qué profundidad está el agua? Ellos saben. Ya tengo 10 varas, 15 varas. Entonces, cuando uno, con ese dato, uno puede descubrir más o menos cuál es el tipo de suelo. Ya ponerle 10 varas, bueno, en el caso de la costa, que también hemos dado bastante, está a 1 metro. Ahí nomás está. Entonces, por eso es que se construyen sobre pilotes. Entonces, esa medida, en el caso del Caribe, ya lo que lo mencioné, se sabe que se llama nivel freático, o sea, el nivel del agua está a 1 metro, está casi en la superficie. Entonces, no es decir, bueno, entonces no vamos a vivir ahí, como no. Se vive, pero se construye la vivienda sobre pilotes. Mire, ante la sequía, efectivamente, más ahora con el fenómeno del Niño, que en algunas partes llueve mucho, en otras se seca, entonces no se sabe que si viene, que no viene, ahora que si viene, después que no viene. Es toda una serie de certidumbres, que no es culpa de los técnicos, sencillamente la naturaleza sí es impredecible. Lo que se puede hacer es sembrar con semillas resistentes a ella. Ahí no hay más nada que hacer. Esa es una medida de adaptación, es sembrarlo. Y el campesino sabe pues, cuáles son esas cantidades. Cambiar el uso del suelo, que se llama. O sea, si por ejemplo otros hacen, bueno, no sembremos entonces aquí, vamos a sembrar en otro lado, en caso de que se tengan varias propiedades. Pero si es con la suya, es con semillas resistentes. También es usual recomendar que ante la poca afluencia de agua se construyan pilas de abastecimiento, de almacenamiento. En muchas fincas hay. Entonces todo el agua que cae ahí se almacena. ¿Para qué? Para que cuando no llueva, pues se dedique, incluso pues, esta sirve está para los mismos consumo de uno, se hierve y ya es agua potable, ¿no? O si no, para el riego. Porque en caso pues que haya cultivos que requieren agua. ¿Y para los animales? Así como estamos diciendo que a los humanos hay que las viviendas que ubicarlas en sitios de bajo riego, también los animales. Porque la dependencia del campesino, su banquita, su caballo para su carreta, una vaquita, 2 vaquitas ya es para la leche de sus hijos, algunos tienen más de 2 vacas o 3 vacas, qué sé yo, y la venden, eso es parte de su subsistencia, pues. Entonces el animal, la gallina, el cerdo, el otro demás, la cabra, el caballo, la vaca, el burro, etcétera, son parte de lo que le llaman, esos son parte de los medios de vida ya de la población campesina y también de la ciudad, y que tiene que ver con la subsistencia. Y eso también, para ello también hay que tomar medidas de prevención, no solo para el humano. Estás escuchando Prepárate. En el siguiente sondeo, conoceremos cómo la población identifica las amenazas y si tiene planes ante emergencias. Quizás lo sé, pues, pero no de la manera correcta. No. Bueno, primero nosotros tenemos un plan allá estratégico en el barrio creado por la alcaldía conforme con la policía, y entonces prácticamente acá nosotros ya tenemos las estrategias cuando hay algún incendio, cuando hay algún sismo, algún terremoto, entonces prácticamente ya tenemos planeado eso, tanto familiar como comunitario. Prepárate. El doctor Ugarte nos sigue brindando información de las medidas que podemos tomar para reducir los riesgos ante desastres. En el caso de las probables erupciones volcánicas, lo que le llaman sismo
previos, ¿no? Se llama premonitores, porque es que sean antes de que se produzca una erupción, por ejemplo. Entonces los aparatos lo detectan y muchas veces los humanos también, pues. Entonces, como se sabe teóricamente que en la costa del Pacífico, fundamentalmente en nuestro país, es altamente sísmica, como esa realidad existe, hay que construir y ubicar en primer lugar todas las obras en sitios de bajo riesgo, preferiblemente no cerca de fallas geológicas, por ejemplo. En el caso de Managua, que es donde se conoce más. Hay que construir con las normas de diseño y construcción que el Reglamento Nacional de la Construcción, en su versión vigente del año 2007, están, pues ahí, las normas ahí están. Y eso no solo va para que lo haga el grandote, el que tiene plata, también el campesino. Cada vez en nuestro país hay mayor mapeo, que le llaman, mayores estudios, no está en todas partes, no lo voy a decir que en todo el país, pero cada vez se va creciendo ese espíritu de a través de INITER y organismos ONG y profesionales independientes, hacer estudios de fallamiento, porque ese es un organismo donante, te pide ese estudio ya. Para darte determinada cantidad de dinero te lo pide. Entonces cada vez más se va dando. Claro, no puedo asegurar que quizás en donde estemos hablando dirigido este programa lo exista, pero sí hay todo un esfuerzo de que la gente poco a poco se dé cuenta si está cerca de una falla o no. Pues. Sobre todo en Managua se conoce, pues, si usted puede entrar a una página web de INITER y puede saber si su casa está ubicada cerca o no de una falla. Entonces, conocer eso pues es importante porque nos permite construir bien, y también aprovecho la oportunidad de que no bastan con que tengamos viviendas bien construidas, también hay que mantenerlas. Mantenerla es no solo de la pintura todos los años, sino que la aguinaldo hoy se puede sacar para pintar un poco la casa, sino que está reparando las tuberías de electricidad, de agua, en algunos edificios pues hay de gas, etcétera, pues. Entonces eso también es parte del mantenimiento y parte de garantizar la seguridad en nuestras viviendas, pues. Y así sucesivamente, pues hay otro tipo de medidas. Al conocer los huracanes, cómo se comportan, pues hay que construir diques o muros de contención para evitar un desastre como el pasado, el reciente, pues del 18 de mayo, que el muro falló. Entonces hay que tomar la medida para que no falle. Porque aunque hubiera llovido, si ese muro estaba bien hecho, ese desastre no se hubiera dado, pues. No obstante que esas viviendas están ubicadas en zonas de alto riesgo, que ese es un primer factor de vulnerabilidad que hay que evitar. Bueno, ahí tiene que ver una labor directa de los líderes locales, pues, de las alcaldías, que son las que regulan el uso del suelo y que otorgan los permisos de construcción y por ende de la ubicación de la obra. Pero también incluso, yo llamo también al sentido común, pues, o sea, si yo sé que me voy a ubicar al lado de un cauce, ¿qué es lo que tengo que me dicta la lógica? Pues hombre, ese cauce, sobre todo aquí en Managua, que sabemos que el problema está en la cuenca sur, cómo baja todo el agua con los sedimentos. Entonces, claro, dirían, la pobreza, es cierto, la pobreza es un factor de vulnerabilidad muy alto, muy incidente. Pero una combinación de la lógica del ciudadano, más el trabajo de los líderes locales y el trabajo de las autoridades locales o municipales o departamentales o nacionales, pues con esa combinación de esfuerzos podríamos evitar que se den los desastres, pues. Estamos preparados para reducir los riesgos y enfrentar los desastres. Cada lugar debe tener señalizada una ruta de evacuación. En Prepárate te informamos y brindamos las herramientas para reducir los riesgos ante los desastres y provocados por gente que no está preparada. Prepárate, el nuevo programa de esta emisora. Alerta verde. Alerta verde. Alerta verde. Rasgada, desgarrada como un trapo viejo. Así está la capa de ozono que envuelve la Tierra. El agujero sobre el Polo Sur es enorme. 28 millones de kilómetros cuadrados. 3 veces el tamaño de Estados Unidos. El ozono es la piel del mundo. Un filtro protector contra los rayos ultravioleta que provocan cáncer y otras enfermedades. Pero hay un peligro mayor.
Las algas unicelulares en la superficie del océano mueren al contacto de esos rayos solares. Las algas son el alimento del plancton animal. El plancton es el alimento de los crustáceos. Los crustáceos, el alimento de los peces pequeños. Los peces pequeños, el alimento de los grandes. Y los peces grandes alimentan a delfines, ballenas y seres humanos. Rota la capa de ozono, se rompe también el tejido de la vida. Una catástrofe ecológica. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados. La tenemos en préstamo de nuestros hijos e hijas. Un mensaje de UNESCO, Radipaz y esta emisora. Prepárate. De acuerdo con Ugarte, todos los días debemos de fomentar la cultura de prevención. Asimismo, nos brinda más recomendaciones para reducir los riesgos ante desastres. En primer lugar hay que conocer. El conocer es vital. El que desconoce no actúa como es, ni mucho menos hace planes de prevención o de respuesta. Entonces el conocimiento es vital. Fortalecer cada día, leer o platicar, charlar, hasta bromear incluso sobre el tema. Porque eso va introduciendo conocimiento y fomentando lo que se llama la cultura de la prevención. En segundo lugar, identificar las debilidades y ya de su vivienda, finca, poblado, territorio, cultivo. O sea, cuando hablo de debilidades es que tan propenso se está a que un sismo pueda derrumbar una ladera o que se produzca un incendio. Incluso del mero hecho cuando se van a hacer las quemas, tener cuidado en el cerillo que te puede provocar los incendios forestales. El incendio forestal es una amenaza también, que no es provocada es por el hombre. Un cerillo o una mala quema agrícola. Hacer las rondas como debe ser, por ejemplo. En tercer lugar, obviamente hacer los planes de emergencia o de contingencia ante distintas amenazas para saber qué hacer. Cuarto, si existe un plan ya, objetivamente en él tiene que haber un ejercicio de simulacro. Los entrenamientos son importantes. Pueden ser en su casa, en su vivienda o en la comunidad. Eso conlleva identificar las rutas de evacuación y los sitios de seguridad. Que ese trabajo se va haciendo poco a poco en el país. Pero creo que en las comunidades hay que profundizarlo aún más porque hay que llegar hasta ahí. Porque tenga presente algo, y ustedes me dirán lo que me están escuchando. Cuando hay un fenómeno no vamos a esperar que lleguen los bomberos, ni la Cruz Roja, ni el ejército. Nosotros mismos. Si a alguien, Dios no lo quiera, pero le da algún paro respiratorio y demás, la Cruz Roja, por ejemplo, da técnicas de resucitación, pero los primeros auxilios. Entonces muchas veces el hecho de que uno conozca algo de primeros auxilios te puede salvar una vida. Entonces eso también es importante. Esa preparación también, y cuando hablo de conocimiento no solo es sobre sismos, huracanes, deslizamientos, incendios forestales, etcétera, contaminación, sino que también de ese orden pues de los primeros auxilios. Algo contra incendio, que hayan, por ejemplo, los extintores. Ya no digamos en cada finca, pero por lo menos tal vez en la escuela. Muchas veces en algunas están aislados, pero en otras pues están cercanos. Y que por supuesto no solo existen los extintores, también hay gente que los puede usar en el momento que corresponde, ¿no? Ahora, ¿cuáles son aquellos desastres provocados por la naturaleza y por el hombre? Para que nos deje claro eso. El principio conceptual es que el desastre no es natural. Uh-huh. El desastre es provocado por la incapacidad o debilidad del hombre en conocer y saber enfrentar las amenazas, en no disminuir la vulnerabilidad y por ende en incrementar los riesgos, subirlo. Pues. Importante definirlo. Un sismo puede provocar un desastre. El sismo es de origen natural, eso solo Dios sabe cuándo se da y etcétera. Pues. Pero ese sismo, por mucho que sea natural, si tengo una vivienda, una finca o una obra plenamente construida, ella no va a caer. Y si no cae, no provoca muerte o herido. Pues. Entonces, no sé si queda claro que el sismo está y en todos lados. Pues. Pero si la vivienda está bien construida y bien ubicada también, pueden haber grietas, pues, que se cayó alguna ventana de repente, que se dio cosas leves, o algún objeto que es importante que no esté muy alto, los objetos, los televisores y demás, que las cocinas no provoquen incendios, pero no provoque, y eso es lo fundamental de la reducción de los riesgos de desastre, evitar que las vidas se pierdan.
Si ya pues Dios lo quiere, como hay casos que son inobjetables y que son impredecibles, se destruyen por ni modo, pero que no, pero los bienes, pero que no afecte la vida, pues. Entonces el huracán, por ejemplo, es de origen natural también. El huracán es diferente porque el huracán nace, yo decía, crece, se multiplica y muere. Hay ahora técnicas modernas que te permiten desviar los huracanes. Hay aviones que se meten en el ojo del huracán, no solo para tomar fotos, sino que a veces los desvían. Pero bueno, son técnicas muy modernas de los países desarrollados. Pero entonces, aún ese huracán, aunque podemos preverlo con tiempo, que no es el caso del sismo, que es de repente, hay que construir viviendas, el caso del Caribe, o fincas y demás, con la pendiente de las aguas diferente a las de Managua. Aquí en Managua son de 2 aguas, o sea, se llaman dos vertientes, dos aguas, ¿no? En el Caribe tiene que ser como mínimo de 4. Está comprobado, yo he comprobado efectivamente, he ido muchas veces ya cuando hay desastres, una vivienda de 4 aguas o más te resiste mucho más la fuerza del viento, ¿no? Que es lo que provoca el huracán. No solo llueve, sino que también el viento. Entonces ahí tengo otra medida, pues. El huracán es natural, pero el desastre puede ser evitado construyendo, por ejemplo, una vivienda con 4 aguas. Ahora, hay otros desastres que, por ejemplo, son provocados por la mano del hombre. O sea, el incendio forestal, eminentemente provocado por la mano del hombre. O sea, si la persona en general evita que los cerillos quemen el bosque o los cultivos y demás, que se procura que las quemas siempre estén allí, pues podemos evitar el desastre, pues. Entonces, definitivamente que el desastre no es natural, sí puede ser provocado por un fenómeno natural, pero también provocado por un fenómeno, por una obra o acción mala o precipitada de un humano, que son, en la práctica, la mayoría de los desastres se producen no tanto por el efecto del fenómeno, sino que por el efecto de la mano del hombre. El mismo cambio climático mucho es provocado por los gases de efecto invernadero, lo que nuestros vehículos y demás industrias provocan. Eso es humano. Eso nada tiene que ver con la naturaleza, ¿no? La contaminación de las cuencas. También, ¿quién es el que echa basura? ¿Quién es el que echa? Muchas veces en la finca la agua o sea, las mieles que le llaman del café. ¿A dónde se echan los residuos del café? En los ríos. Y muchos son ríos que la gente vive ahí, pues. No solo lava, sino que bebe. Las lagunas. Eso es humano, eso no es natural. O sea, el río no se contamina porque sí, por obra y gracia de Dios. ¿Cuántos ríos no hay que están vírgenes en algunos lados todavía, pues? Pero uno es el que lo destruye, pues. Y recordemos algo, la naturaleza nos cobra, nos pasa la factura. Si nosotros la dañamos, la estamos destruyendo cada día más y después nos cobra. Nos cobra, ¿sí? Como la tarjeta de crédito, nos cobra. Y desgraciadamente a un costo alto, porque a veces provoca pérdida en vida. Estás escuchando Prepárate. Osos polares, corales, mariposas, pinos, pulpos, caracoles, orangutanes, gavilanes, caballitos de mar. 30 millones de ramas tiene el frondoso árbol de la vida. 30 millones de especies habitan actualmente en nuestro planeta, sobre la tierra y en la profundidad de los mares, volando en los aires o en lo más recóndito de las selvas. Peces martillo, salmones, hipopótamos, cocodrilos, pelícanos, koalas, camellos, nenúfares, anguilas, palmas de aceite, orquídeas, pavos reales. 30 millones de especies. A la mayoría de ellas no las llegaremos a conocer jamás. Tortugas, tiburones, eucaliptos, Guerras, uranio empobrecido, gases, contaminación química, bosques arrasados, lluvia ácida. En muy pocos años, una incalculable cantidad de flora y fauna habrá desaparecido para siempre. Tal vez nuestra especie, la responsable del desastre, sea también una de ellas. La biodiversidad, el tesoro más precioso que guarda esta casa común, que llamamos Planeta Tierra. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Prepárate. Al ritmo de Maná, nos vamos despidiendo de tu programa Prepárate, con el tema musical ¿Dónde jugarán los niños? Nos volveremos a encontrar en la próxima emisión de Prepárate. Estuvo con ustedes Margarita Dávila y Freddy Ríos. ¡Hasta la próxima! Cuenta el abuelo que de niño él jugó entre árboles y risas y alcatraces de color. Recuerda un río transparente y sin olor, donde abundaban peces, no sufría ni un dolor. Cuenta el abuelo de un cielo muy azul, en donde voló papalotes que él mismo construyó. El tiempo pasó y nuestro viejo ya murió. Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción, ¿dónde diablos jugarán los pobres niños? Ay, 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 ¿en dónde jugarán? Se está pudriendo el mundo, ya no hay lugar, no hay lugar. La tierra está a punto de partirse en dos. El cielo ya se ha roto en llanto gris. La mar vomita ríos de aceite sin cesar. Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción, ¿dónde diablos jugarán los pobres niños? Ay, 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 ¿en dónde jugarán? Se está pudriendo el mundo, ya no hay lugar. ¿Dónde diablos jugarán los pobres nenes? Ay, 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 ¿en dónde jugarán? Se está partiendo el mundo, ya no hay lugar. Es vital que te prepares para las emergencias en la casa, la escuela, el trabajo y la comunidad. Prepárate. El programa que te informa, orienta y brinda las herramientas para reducir los riesgos ante los desastres. Y provocados por gente que no está preparada. Prepárate. Una producción de la Universidad Centroamericana con el apoyo de la Cooperación Suiza en América Central. Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada.